Bien, 11:31 de la mañana y nosotros estamos de regreso con más de Contigo en la Noticia. Vamos a estar conversando en tan solo segundos con Andrea Medina. Ella es analista política, pulsando justamente todo el tema de la coyuntura en este momento. Esto en nuestra entrevista del día. Bien, y ya estamos justamente en conexión con Andrea Medina, como lo dije hace unos segundos, ella es analista política y vamos a estar justamente conversando sobre la situación actual del país, de la política. Andrea, allí la vemos en pantalla, bienvenida a Contigo en la Noticia, gracias por atender la invitación. ¿Qué tal? Muy buenos días, más bien gracias por la invitación. Bien, Andrea, quisiera justamente conversar un poco en torno a la situación del presidente Pedro Castillo, que ha cambiado, hemos visto que ha cambiado en las últimas horas su situación, no solo ante la justicia, porque hay una investigación abierta por el fiscal Pablo Sánchez, sino también ante el Congreso de la República. Vimos que la Comisión de Fiscalización lo ha pasado a investigado, ya no testigo. Y como eres analista política, precisamente para ampliar un poco este panorama, para que la gente entienda un poco qué implica esto y qué relevancia tiene esto en un proceso de investigación parlamentaria. Bueno, como todos sabemos, es lamentable que esté ahorita investigado nuestro presidente. Sin embargo, ustedes bien saben que todo funcionario siempre suele estar en temas de investigación, pero hasta el momento hay indicios, pero no se ha evidenciado nada aún. Y yo creo que eso hay que esperar su proceso. Eso ya es cuestión de la Fiscalía que inicie este proceso de investigación, se saquen pruebas, entre otras cosas. Pero como ustedes saben, todos nuestros funcionarios políticos siempre tienen algo que, lamentablemente, de qué ser investigados. Esperemos más bien que al culminar esta investigación que se le está llevando, no se evidencie ningún acto negativo, ¿no? Porque ahí sí estaríamos quedándonos un poco en desequilibrio en todo lo que es nuestro panorama nacional, ya que, como ustedes saben, todavía le queda varios años para poder seguir gobernando. Y es lamentable que a priori... Claro, allí tenemos algún detalle de comunicación con nuestra invitada. Empiece con un tema política. Ya estamos allí de regreso, ya la tenemos. Te escuchamos, Andrea, a ver, te escuchamos. Bien, Andrea, te escuchamos. A ver, estamos ya acá en conexión contigo. No. Bien, pues Andrea allí estaba colocando en contexto un poco la situación. Tenemos algunos detalles de conexión con nuestra invitada. Vamos a ver. No sé si me escuchan. Ahora sí estamos contigo. Perfecto, sí. Bien, tenemos allí algunos detalles con la comunicación de nuestra invitada Andrea Medina. Recordemos, estamos hablando un poco de la situación actual del presidente de la República, Pedro Castillo. Le comentaba a Andrea precisamente que ha cambiado justamente el panorama en ese sentido, porque ya pues el presidente Pedro Castillo tiene esa investigación abierta por el fiscal Pablo Sánchez, pero también el Congreso de la República, pues la Comisión de Fiscalización lo ha pasado de investigado como tal, lo ha pasado investigado y ya no como testigo. Y queríamos pulsar un poco la información, la opinión de una analista política como Andrea, que la tenemos, me confirman acá en producción. Andrea, te escuchamos allí haciendo un repaso de la pregunta que te hacía con relación a este tema y qué cambia, ¿no?, en el aspecto y en el panorama político que el Congreso de la República, la Comisión de Fiscalización, haya pasado de investigado y ya no a testigo al presidente de la República. Bueno, como te decía, es un tema bastante delicado para nuestra coyuntura política en la actualidad, pero como sabemos también el gobierno tiene bastante oposición. Hay que esperar nomás el proceso de investigación,
toda aquella persona que esté investigada no significa que sea o no culpable. Entonces habrá que esperar. Obviamente eso acrecenta nuestra inestabilidad política más de lo que ya vivimos en una crisis política nacional. Pero ni modo, hay que seguir adelante. Esperemos que nuestro mandatario pueda seguir ejerciendo un gobierno por lo menos tranquilo y que no se vean más cosas negativas, que lo único que genera es mayor inestabilidad y eso repercute en nuestra economía, eso repercute en la inversión, eso repercute en muchos factores que al final nos afecta a todos y que día a día lo estamos viviendo, la crisis. Hay que esperar nomás a que se inicie este proceso de investigación y veamos realmente con qué pruebas van a dictaminar la culpabilidad de nuestro mandatario. Es palpable justamente lo que acabas de decir, el tema de la crisis y la inestabilidad que esto genera. Pero según tu análisis, y vamos allí en términos prácticos, ¿qué va a cambiar para el presidente en relación al Parlamento, al Congreso? Porque me queda claro que siendo investigado por el Ministerio Público, pues justamente ya no puede excusarse y andar, digamos, enviando sus respuestas por texto o casi tratando de esquivar las preguntas. Pero te pregunto, ¿qué cambia en el Parlamento justamente siendo investigado y ya no testigo? Bueno, nosotros sabemos que en la actualidad hay prácticamente una gran oposición entre el legislativo y el ejecutivo. Entonces, evidentemente, esta crisis y esta relación entre ambos se va obviamente a distanciar más. Vamos a tener una brecha mucho más grande en lo que es la comunicación entre estos dos poderes del Estado, que lamentablemente desde un inicio ya habíamos visto la problemática de la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora esto se va a acrecentar más. Lo único que esperemos, y creo yo que al igual que todos los peruanos, a que esto no sea más de lo que ya está. No quiero anticiparme ningún comentario, pero habrá que esperar unas semanas cómo se va desarrollando el panorama político y qué medidas van a tomar ambos poderes del Estado en relación el uno con el otro, mientras que va en curso la investigación al presidente. Justamente lo decías, no nos anticipemos a lo que pueda ocurrir, Andrea Medina, como analista política, pero quisiera preguntarte, ¿haría bien el Poder Judicial al permitirle al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, seguir investigando este caso en torno al presidente Castillo? Nada menos, pues se le acusa de ser la cabeza de una organización criminal, algo bastante grave. Te pregunto, Andrea, ¿haría bien el Poder Judicial o por el contrario debería esperar que el presidente Pedro Castillo culmine su mandato? Bueno, yo creo que ahí se va a tener que evaluar, va a tener que el Poder Judicial evaluar si se va a llevar a cabo la investigación mientras el presidente se encuentra prácticamente en inactividad, ¿no? Y nosotros también vamos a tener que ver cómo es que se va a desarrollar este panorama. Pero yo creo que hay que esperar las pruebas, todas las pruebas que están recopilando y qué tipo de pruebas también son y ponerlas, como se dice, a la palestra para evaluarlas, ¿no? Sin embargo, yo creo que eso no debería afectar el desarrollo de las actividades que está realizando nuestro mandatario, ni tampoco el desarrollo de nuestra nación. Yo creo que ese es un punto aparte de lo que tenemos que seguir avanzando como país. Si nos vamos a quedar y a tropezar con cada acto que se viene dando día a día, yo creo que no vamos a avanzar nunca. Yo creo que eso hay que dejarlo de lado y dejar al presidente que siga gobernando como lo está haciendo, que veo que tiene la voluntad política de hacerlo. Sin embargo, obviamente hay cuestiones de investigación que lo dejaremos a las entidades pertinentes. Para lo que dice el abogado, no me puedo adelantar a ninguna comentario adicional. Claro, quisiera justamente preguntarte, Andrea, lo que dice el abogado del presidente Benji Espinosa como tal, es que lo que estaría buscando
el fiscal de la Nación es darle insumos al Congreso de la República, digamos una razón más para en la práctica buscar la vacancia del presidente Pedro Castillo, que ese sería el objetivo principal de abrirle esta investigación, que finalmente no puede proceder a la acusación, digamos, en esta etapa. ¿Se le pudiera dar esa lectura real a lo que dice el abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinosa? Claro, como ustedes saben, está buscando que no se aperture esta investigación. Sin embargo, como tú mismo lo mencionas, estos son insumos o herramientas que está buscando el legislativo para poder vacar al presidente, pero también tengamos en cuenta que el presidente tiene potestad también para cerrar el Congreso. Entonces, esos son los adelantos que no quiero llegar, sino que se puedan desarrollar con el tiempo, porque ahí tendríamos una gran crisis política nuevamente, ¿no? Por un lado tenemos una vacancia y por otro lado podríamos tener un cierre del Congreso. Entonces estaríamos nuevamente retrasando el desarrollo de nuestro país, retrasando nuevamente lo encaminado que estamos iniciando esta nueva gestión del mandatario Pedro Castillo. Entonces no hay que adelantarnos mucho a las circunstancias políticas, hay que esperar y ver cómo se desarrolla. Habrá que esperar qué es lo que dice el Poder Judicial acerca de este pedido del abogado de Pedro Castillo. Y vamos a ver cómo se desarrolla y cómo se lleva a cabo esta lamentable crisis política. Pero ambos poderes, como lo menciono nuevamente, están enfrentados el uno con el otro desde el inicio, que es prácticamente como si viéramos a una izquierda contra una derecha, y es lamentable porque no hay esa puente de comunicación que debería haber entre los poderes del Estado para poder tener un solo objetivo, que es encaminar y buscar el desarrollo de un país. Es lamentable, pero eso es lo que tenemos en la actualidad y esperemos que no llegue a cabo ni una vacancia ni un cierre del Congreso, que se pueda llegar a un panorama de equilibrio, por lo menos, para poder continuar estos 5 años, porque estamos recién iniciando. Bien, es lo que no sabemos, Andrea. Vamos a ver, como tú dices, para no adelantarnos a los hechos, a ver qué es lo que ocurre. Finalmente, lo importante es tener una solución y, por supuesto, que esto no siga empeorando, porque lo que genera es más inestabilidad en el seno político y, por supuesto, en el país. Era Andrea Medina, analista política. Andrea, muchas gracias por tu análisis en torno a esta coyuntura política. Bien, allí teníamos a Andrea Medina, analista política, dándonos un poco su panorama, su análisis en torno a este tema, pues no adelantándose, pues precisaba con relación a este tema. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, en breve vamos a